Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a otro spot de ADRA, como habitualmente hacemos todos los lunes a las 14 horas. Hoy vamos a tener la actualidad normativa a cargo del doctor Marcelo Aquino. Como ustedes saben, el doctor Aquino es titular de Aquino Abogados, es especialista en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, profesor universitario. Y después vamos a hablar un poco de en las crisis, ¿hay oportunidades? Esto va a estar a cargo de un conocido, viejo conocido, Juan Jaer, expresidente de ADRA en su momento también es abogado, socio de Grant Thornton, de Octopus, así que les damos una cordial bienvenida a este encuentro y le doy la palabra a Mariano para que nos dé la bienvenida. Bueno, sí, Juan Carlos, muchas gracias nuevamente. Muy contento de compartir este espacio con ustedes, con Byton, con distinguidos colegas profesionales, recibir en su casa a Juan. Pues no puede, un expresidente de ADRA no visita más que su casa. Así que es un gran honor, Juan, tenerte con nosotros, lo mismo que Marcelo. Simplemente creo que tenemos mucho para aprovechar, siempre desde la comunidad de recursos humanos, en la voz y en el pensamiento de gente que es muy referente. En el caso de Juan, con una trayectoria marcada, ¿sí? No por los años, sí por los logros, y en el caso de Marcelo, que nos viene acompañando desde el inicio del spot. Así que muchas gracias y que sea una linda jornada. Gracias. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Marcelo. Bueno, perdón, pensé que Juan Carlos iba a abrir el juego, perdón. Bueno, un gusto, como dice Mariano, me adhiero a lo que dice, un gusto enorme para mí estar compartiendo este espacio con Juan y también destacar el grado de profesionalismo con que no solamente Juan, sino que también su hijo ha trabajado en la gestión pública y la verdad que ha sido un gusto compartir también ese momento. Yo lo que quiero, bueno, voy a destacar en estos 15 minutos que tenemos de dos aspectos que creo que hoy pueden llegar a generar alguna inquietud o duda. Uno de ellos es los acuerdos celebrados por suspensiones y el pago de una suma no remunerativa durante el periodo de suspensiones. Sabemos que desde el 31 de marzo está vigente la prohibición de despedir o de suspender por razones económicas, prohibición por razones económicas o suspensión por razones económicas que implica no poder dejar de pagar alguna compensación económica durante el periodo que signifique este periodo de suspensión. Por lo tanto, dejan como prohibido o en suspenso la aplicación todo un capítulo de la Ley de Contrato de Trabajo que habla principalmente de suspensiones por razones económicas sin tener que pagar compensación alguna y permite solamente acordar este tipo de acuerdos llamados por el 223 bis por este supuesto de suspensiones con pago de una compensación no remunerativa. Primero quiero destacar, porque los medios de comunicación a veces dan una información parcial. En un acuerdo de suspensiones por razones económicas no se reduce el salario del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador no presta tareas. Si no presta tareas, en principio, y hay una razón de fuerza mayor, en principio el empleador no tiene que pagar compensación alguna, ni salario ni compensación económica. En 1996, por medio de la ley 24.700, se introdujo esta figura de la compensación no remunerativa, que en realidad ya había acuerdos colectivos que se celebraban en función de esta realidad, porque había crisis de actividades cíclicas. Una de las crisis más importantes era la crisis del gas, la falta de insumos de esta materia o de este insumo de producción para lo que era la actividad cementera, y a partir de eso la Asociación Obrera Minera con la Cámara de Cemento Portland celebraba acuerdos donde se acordaban una compensación económica porque no había producción en la época del invierno. Luego, a partir de permitirse celebrar acuerdos colectivos donde se otorgaron vacaciones fuera de la época estival,
entonces las actividades y las empresas de cemento permitieron entonces tener la posibilidad de dar vacaciones durante todo el año y de esa manera minimizaban el impacto de lo que era la parada de planta directamente en la época invernal, de la época de bajas temporadas, de baja temperatura. Entonces, ese es un aspecto. Entonces, se está pagando por encima de lo que corresponde por ley, porque en definitiva la persona no presta tareas. Esos acuerdos se pueden hacer en forma colectiva o individual. Y la ley, el artículo 223 bis, dice claramente que pueden celebrarse en forma individual o colectiva. Si estamos hablando de que se celebran colectivamente, se le está reconociendo al sindicato representativo de un trabajador que está bajo convenio colectivo de trabajo, que el sindicato lo represente. Y no está cercenándose ningún derecho individual. No es que se está limitando lo que puede llegar a ser una indemnización futura, el pago de una indemnización menor a la que se acuerde, porque claramente ahí estaríamos afectando un derecho individual. En este caso estamos previendo que el sindicato gestiona una compensación económica durante un tiempo donde de otra manera el trabajador no tendría derecho a cobrar suma alguna. ¿Y por qué traigo este comentario? Porque habrán escuchado y habrán leído en los medios, principalmente la semana pasada, que una sala de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo consideró que es nulo y no le es oponible al trabajador un acuerdo celebrado entre la Cámara del Sector Empleador con, en este caso, la Federación de Empleados de Comercio. Y en realidad, haciendo referencia a un amparo y por lo tanto aplicando una resolución, una medida no innovar, algo muy, muy formal, no quiero aburrirlos con esto, pero en definitiva que obliga a la empresa a, mientras tanto, mientras dure el proceso judicial, a tener que pagarle esa compensación económica o salario, porque obliga a pagar el salario en este caso al trabajador. Como si parte de la premisa de que el contrato de trabajo está vigente en todas sus obligaciones y el trabajador entonces debería estar trabajando. Y en realidad no es así, no está trabajando. Así que es una medida de innovar muy particular. Pero la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo ya dictó 2 fallos donde ratifica la validez de los acuerdos colectivos celebrados por el sindicato en la medida que se cumplan con los procedimientos y con la normativa que le resulta aplicable a cada una de las actividades. En el caso de un caso Tevez con Arcos Dorados, claramente se mencionó a que había un acuerdo marco entre el sindicato y la Cámara de Comidas Rápidas, que es la Cámara del Sector Empleador de Arcos Dorados es McDonald's, y de esa manera se estableció que cada empresa tenía que adherirse a este acuerdo marco y se probó que Arcos Dorados lo había hecho, por lo tanto no había ningún tipo de cercenamiento o limitaciones y era legítimo. Entonces, el acuerdo colectivo, si yo tengo personal bajo convenio, ¿lo puedo celebrar individualmente? Sí. ¿Lo tengo que celebrar con el sindicato? Puedo que sí, puedo que no, pero si yo lo celebro con el sindicato, es oponible y es válido frente a cualquier acuerdo con los trabajadores. Los acuerdos individuales para el personal fuera de convenio, ¿los tengo que celebrar individualmente? Sí, claramente porque no tengo una representación colectiva. ¿Tengo obligación de presentarlos en forma conjunta? Y acá es una cuestión de criterios. El Ministerio de Trabajo de la Nación exige que se presenten acuerdos individuales ante el SECLO y se ratifiquen los acuerdos de suspensiones ante el propio organismo que interviene en todos los acuerdos individuales. Ese es un aspecto. El otro aspecto que yo quiero mencionar es que fue una consulta de algunos de ustedes en estas semanas, es si estos acuerdos marcos que se celebran entre sindicatos y cámaras empresarias se han prorrogado. Puntualmente consultaron sobre el de la actividad de la construcción. Lo que está homologado hasta ahora es el acuerdo con vigencia hasta fines de septiembre. Y de acuerdo a una información que por lo menos se está manejando, es que habría un principio de prórroga y de acuerdo todavía no ratificado por los dos sectores, por tanto el sector empleador como el sector sindical, para prorrogarlo para los meses de octubre y noviembre, en la actividad de la construcción. Siempre estamos hablando en actividad de construcción. Muy bien, ese es un punto. Y el otro punto es
grupos de riesgo, y a partir de este decreto del 12 de octubre, que prorrogó el ASPO y que creó estas disposiciones como unas excepciones o una suerte de aislamiento social preventivo obligatorio relativo con mayor cantidad de actividades autorizadas, prevé que todos los trabajadores en el grupo de riesgo van a percibir el ingreso neto, pero bajo la calificación de compensación no remunerativa. Y entonces, de esa manera se reducen las cargas de aportes y contribuciones a la seguridad social. La semana pasada se conoció una guía práctica por parte de la AFIP, la número 29, por la cual se establecen las condiciones bajo las cuales se tiene que liquidar este concepto. ¿Cuál es la particularidad? Que si yo tengo personal en grupo de riesgo, el mes de octubre tengo que liquidar 11 días como salario y desde el día 12 hasta finalización del mes como compensación no remunerativa. ¿Por qué? Porque el decreto establece la vigencia en todos sus aspectos a partir del 12 de octubre, no antes. Es una contradicción en sí mismo, porque si estamos reconociendo que le vamos a pagar una compensación no remunerativa a personal que no presta tareas, hacer esta distinción creo que es parte de lo que es la extensión de estos decretos sin haber considerado la aplicación misma. Pero claramente lo que hay que aplicar es con este corte, con esta fecha de corte. ¿Qué es lo que yo tengo que pagar como compensación no remunerativa? El valor neto. Entonces, si yo no hago aportes sobre jubilaciones, ese aporte de jubilación que dejo de pagar, ¿lo tiene que cobrar el trabajador? No, el trabajador como grupo de riesgo va a cobrar el mismo ingreso neto que si hubiera estado trabajando. Por lo tanto, todo no retención que no tengo obligación de hacer sería parte de lo que es el ahorro de costos que tiene el empleador, que ya de por sí tiene un costo por pagar una suma de dinero a aquel personal que por ser grupo de riesgo desde el 20 de marzo no está prestando tareas. ¿Qué es lo único que establece el decreto que yo tengo obligación de pagar? Lo que es aportes y contribuciones a obra social y aportes y contribuciones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. A mi criterio, ¿de qué se olvidaron? Es el aporte, la prima del seguro de vida obligatorio. Y en ese caso, yo sugiero pagarla. ¿Qué es lo que dejan también en una nebulosa? Y ahí es un criterio de cada una de las empresas pagarlo o no pagarlo. Si esta compensación no remunerativa es base de cálculo para la alícuota de pago de la ART, en el contrato de afiliación que tiene cada empresa. ¿Tengo obligación de pagarlo? En realidad el decreto no lo contempla, y como excepcionalmente contempla en una compensación no remunerativa determinados aportes, por lo tanto las excepciones se tienen que interpretar con un criterio restrictivo, y no debería, por lo menos la ART no tendría posibilidades de reclamar. Es parte de una mesa de negociación, como también es parte de una mesa de negociación hoy si yo tengo que pagar la alícuota de la ART sobre lo que pago como compensación no remunerativa en el acuerdo de suspensiones por razones económicas en función de este marco del 223 bis que hablábamos antes. Así que dejo un poco librado algunas preguntas que pueden llegar a hacer, Juan Carlos, si te parece, y ya le doy la posta a Juan para que respetemos los tiempos. Sí, perfecto. Antes de esto, también, como bien mencionaste, las preguntas que puedan llegar a realizarse a través del chat ahora, pero también desde ADRA se ha establecido un puente entre los participantes y los disertantes, que es un correo. En el caso de que queden algunas preguntas pendientes, pueden formularlas a través de spotadra@gmail.com. spotadra@gmail.com. Ahí serán respondidas todas las inquietudes pertinentes. Ahora sí, Juan, bienvenido. Estás muteado, Juan. Muchas gracias a Juan Carlos, a Mariano y a Marcelo. Agradezco a ADRA, que sí, Mariano, para mí ADRA es mi casa, yo sigo día a día lo que está pasando en ADRA. Estoy muy contento, quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo, de todo lo que está haciendo ADRA. Y creo que cuando buscamos el título sobre en toda crisis hay oportunidades, ADRA es un muy buen ejemplo, porque la verdad que utilizó la pandemia para crecer,
para tener más actividad, que realmente se hizo muy visible, con un gran aprovechamiento de las redes digitales y de eventos como este a través de Spot. Y por eso, cuando nosotros estábamos pensando el título, que siempre hablamos de una transformación nosotros, las crisis son oportunidades de transformación, y obviamente de eso quiero hablar, y quiero hablar desde el punto nuestro, desde hombres de recursos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque trabajamos dentro de organizaciones. Ustedes mencionaron, yo trabajo con Octopus y con Grant Thornton. Básicamente estoy trabajando en todos temas de impacto laboral, y aparte estamos trabajando con una fundación que es Civis, donde nos enfocamos en temas que tienen que ver al mundo del trabajo de una manera holística. A mí no es Juan Sher solo. Está por supuesto el doctor Federico Yergo, está el Lucas Fernández Aparicio, pero hay una serie de profesionales, antropólogos, sociólogos, psicólogos, que tratamos de una manera holística de analizar estos temas y darle alguna respuesta. Cuando estábamos en esto y empezó el tema de la pandemia, lo primero que se nos ocurrió es cómo se transforma la organización para que esta crisis sea un éxito. A partir de ahí, sabíamos que hay un pre-COVID-19, todos vivimos a partir de determinadas organizaciones y con determinadas culturas. Eso trae a hablar de qué es una cultura y cuándo es funcional. En general, nosotros trabajamos en culturas funcionales. Nuestras organizaciones tienen que alcanzar su misión y cumplir sus metas, tenemos que trabajar en la motivación y en el compromiso de los integrantes. Tratamos de fomentar esta integración y de crear un ambiente sano de trabajo. En general, es lo que pasa cuando uno analiza X tipo de organizaciones. Estoy hablando de privadas, pueden ser públicas o pueden ser sin fines de lucro. Nosotros las definimos solo a ellas con un objetivo, un grupo de personas que quiere cumplir un objetivo. Pero no todas las culturas son fuertes, y nosotros hablamos de cultura fuerte cuando tienen objetivos claramente definidos y difundidos, rigen la conducta de los miembros de la organización. Hay antiguos ejemplos, por ejemplo, para dar uno es el del Citibank. Entonces, recuerdan el viejo Citibank, no importa el lugar del mundo donde vos estuvieras, había un luqueo Citibank, había una forma de trabajar que era Citibank, y en general esta cultura está jerarquizada de acuerdo a la importancia. Este no es un tema menor. Dicho esto, analicen el contexto. Crisis humanitaria global, es global. Hay colapso de precios, en Argentina mucho más, hay shock en la oferta, hay una brutal caída en la demanda. Quiere decir que empezamos a vivir un mundo muy incierto. Quiero recordar, ahí está Mariano, sé que entre los participantes está Marcelo Rolón, y yo me voy a ir a los 90 y pico, cuando Gabriel Carta, en la privatización de Telecom, ya hablaba de organizaciones viviendo en incertidumbre. Es decir, nosotros hemos crecido en la incertidumbre, y a partir de ahí hemos podido apalancarnos y crecer. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de que hay una oportunidad en una organización? Tenemos que diseñar algo nuevo, implementando hoy formas de trabajo más ágiles, optimizando recursos, incorporando nuevos roles y talentos que para muchos de nosotros eran desconocidos. Entonces tenemos que volver a aprender y a lograr una estrategia adecuada de acuerdo a un entorno específico y de los objetivos deseados. ¿Esto se logra de una manera mágica? No. Nosotros creemos que hay que generar una metodología para esta transformación en cada una de las empresas de acuerdo a sus fortalezas y debilidades, pero fundamentalmente tiene que ser ágil, y nosotros opinamos, cuando estudiamos esto, que tiene que tener un enfoque base cero. Es decir, no como es o como era, sino como debiera ser, y generar una herramienta que pueda gestionar estratégicamente los cambios que necesita la organización, teniendo en cuenta algunas cosas. Una, minimizar la intensidad de los conflictos. Segundo, tiene que ser de manera sustentable. Y tercero, tiene que ser a partir de la creación de valor. No es un tema menor. Por supuesto, este proyecto, por llamarlo de alguna manera, tiene que estar organizado,
tiene que responder y tiene que tener un alcance, es decir, tiene que tener pasos. Hay que elegir equipo para que trabaje de manera diversa, en forma colaborativa y constructiva. Y para eso hay que generar varias cosas. Primero, un objetivo principal, que es el diseño y la implementación. Después, la mentalidad. ¿Cuáles son las habilidades y necesidades que el futuro va a demandar? Depende del tipo de organizaciones que estemos. Nosotros acabamos de terminar un trabajo para ADERA, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, las distribuidoras de todo el país, y claramente, frente a un consenso, miren, la gente va a teletrabajar, ni siquiera los administrativos en las empresas de energía eléctrica se imaginan trabajando desde su casa. Casi el 90% de la encuesta que hicimos y el trabajo que hicimos, la gente manifestó que post pandemia se veía de vuelta en las oficinas. Hay algunas circunstancias. Obviamente todos los que trabajan en terreno tienen que ir, las eléctricas como eran las de telecomunicaciones, son fábricas a cielo abierto, tienen que estar donde están las fallas y las oficinas comerciales. Hoy hasta por regulación las eléctricas tienen que estar en las oficinas comerciales. Pero los administrativos, los financieros que uno decía, bueno, estos van a querer teletrabajar, en general manifestaban que se veían en sus oficinas. Entonces, vuelvo a lo que decía antes. Hay que priorizar habilidades y necesidades en el futuro, no comprando una práctica o lo que generalmente se dice, sino qué es lo que voy a necesitar yo en mi compañía y en mi organización. A eso le tengo que dotar una dinámica de trabajo. Hay un esfuerzo, ese esfuerzo tiene que ser liderado por un equipo. Tiene que tener los referentes de la organización y esos son los guardianes de la ejecución en cada etapa. Cuando hablamos de valores es fundamental fijar cuáles van a ser nuestros valores y comunicarlos de forma transparente y eficaz. Porque no es solamente para los empleados, sino que es para todos los stakeholders, todos están afectados en esta situación de crisis. Nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros empleados, el sindicato, etc. Y para que sea una oportunidad tiene que ser sostenible en el tiempo. Quiero decir, necesita un modelo a seguir, tiene que promover compromiso y convicción, y tiene que ser una normativa y anticipativo, y por otro lado, es una oportunidad para generar no gente que sea líder en su quinta, sino que de alguna manera pueda trabajar como nosotros tratamos. Creo que está interrumpido, Juan. ¿Estamos escuchando? Me parece que se cortó. Juan. Hola. Ahí está, ahora sí, Juan. Se había cortado. No sé si fui yo o fue la comunicación. Estás con unos colores muy vívidos, no sé, me parece que es tu conexión. Puede ser mi red de internet. Estoy en el campo, pero bueno, te escuchamos bien ahora. Dale. Ok, saco para que no moleste, me pongo en foto y así se escucha mejor. Entonces estaba hablando de setear expectativas, no solo con los líderes formales, sino también con los informales, trabajar en un diagnóstico integral, y este diagnóstico requiere fundamentalmente de los primeros niveles de la organización, de un análisis de la cultura organizacional, de un análisis importantísimo de la cultura sindical, ver qué dotación actual yo cuento, proyección de lo disponible y lo necesario, valorar las posiciones, hacer un análisis de la estructura convencional, ver la organización no solamente de una manera vertical, sino de una manera horizontal, es decir, por sus procesos, analizar las relaciones laborales de mi entorno, mi productividad y, en este mundo moderno, el grado de digitalización. Una vez que yo hice este diagnóstico, que nosotros lo llamamos Spending and Organization Review, trabajar en palancas.
Algunas son claras. Con esta crisis fueron claras. Por ejemplo, congelamiento del turnover. O planificación inteligente frente a las coyunturas que yo he estado escuchando en el spot laboral sobre los problemas de la disminución o downsizing de personal con retiros inteligentes, retiros voluntarios inteligentes. Trabajar sobre políticas de compensaciones fijas y variables, analizar la estructura convencional, implementar nuevos protocolos de trabajo, el incentivo de intercambios de contratos. Yo creo que General Motors y Unilever o McDonald's y Mercado Libre han sido ejemplos de esto. Y ahí me quiero detener un minuto. Fíjense, en Arcos Dorados, esa es una política de Arcos Dorados, previo a la pandemia. Arcos Dorados a su personal, por diversas razones, les da licencia sin goce de sueldo. Si consiguen algún otro trabajo que pueda ser mejor, se los da por un plazo, por si quieren volver. Es decir, en este caso, en el de Arcos Dorados, ya había una previsión de este tipo de cosas. Y luego hacer un acompañamiento de la implementación. Claramente hay que armar el liderazgo de esto, en nuestra opinión, es de la máxima autoridad de la organización. Tiene que haber un líder, abajo de él, un líder de proyecto. El director, la máxima autoridad le tiene que dar la priorización, la línea directa de interacción, la toma de decisiones estratégicas, y luego su líder de proyecto, que estará conformado por los directores o gerentes de la organización, tiene que ser un canal directo que asegure el cumplimiento del proyecto, que mitigue las barreras que se presentan en el desarrollo y que gestione los recursos disponibles. Por debajo de ellos, tiene que haber equipos que trabajen de una forma conjunta y sean los dueños del proceso. ¿Qué tenemos que tener en vista? Ver la oportunidad. Para mí, las oportunidades que hay hoy es generar organizaciones ágiles y eficientes. ¿Qué enfoque le tenemos que dar? Es un enfoque claramente base cero. ¿Qué dinámica? Una dinámica que hoy las vemos en las metodologías ágiles, donde haya diversidad en el equipo, donde pueda haber un abordaje sistémico y multidisciplinario a los desafíos que se presentan. Y esto yo ya lo he escuchado en algunas de las muy buenas presentaciones que ha tenido ADRA en los diferentes campos de estudio que nosotros abordamos. Me parece que la transparencia y comunicación es fundamental, y el logro será una transformación sustentable que nos lleva a un éxito. No es un éxito permanente. Nosotros decimos que es un éxito duradero porque nos va a permitir tener la flexibilidad necesaria para atravesar distintos tipos de crisis. La oportunidad es eso, es aprender a vivir en incertidumbre y cómo ir atravesando crisis. ¿Repitiendo lo mismo? No. Entendiendo en cada momento qué es lo que nosotros tenemos que trabajar. Es un líder, si ustedes quieren, y para ir cerrando sobre esto, nosotros hablamos de compromiso, que es el compromiso del top manager, pero es la participación activa de toda la organización. Y cuando hablamos de organización, es una actividad constantemente coordinada y organizada con roles y asignación de roles y responsabilidades definidos. Si nosotros hacemos esto, no nos cabe ninguna duda de que podemos enfrentar esta y cualquier otra crisis y hacerlo. No hay una receta mágica, no hay alguien que venga y les pueda decir a ustedes cómo esto lo van a hacer. Son ustedes en cada una de sus compañías, conociendo el contexto, que buscarán las personas que mejor los pueden ayudar para resolverlo. Y se tienen que hacer dueños de esto. Yo creo que aquí la función de recursos humanos es fundamental como custodia de las personas, pero como custodio de la organización. Creo que estoy cumpliendo con los tiempos y creo abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Y a ver si puedo volver a retomar. No me gusta, ahí estoy, no me gusta hablar con foto. Muy claro, muy claro, muy interesante.
Me quedé con algunas cosas que comentaste. Indudablemente el liderazgo está tomando un rol preponderante, si bien lo venía teniendo antes de esto, pero hablábamos el año pasado un poco del trabajo del futuro y demás. Y bueno, a partir de esta interrupción involuntaria que hemos tenido, indudablemente el liderazgo tomó un rol fundamental en esto de la contención de los equipos, transmitir confianza, comunicar, escuchar y demás. Comentabas ahí también el tema de la vuelta al trabajo, que prácticamente diríamos que es inminente, y de acuerdo a unas estadísticas que nos compartiste, hablabas de que mucha gente está como queriendo volver. Una de las cosas que yo también he escuchado mucho por ahí en las organizaciones es que de alguna manera en este cambio han tenido un aumento de productividad en algunas cosas. Digamos, un adecuamiento que trajo aparejado el teletrabajo que de alguna manera generó mayor productividad, quizás hasta más horas de conectividad. También es cierto que mucha gente necesita el espacio, el encontrarse, el compartir, sobre todo para los líderes, el poder leer las emociones personalmente. De esa estadística que vos comentabas, la gente que quiere volver al trabajo, ¿lo quiere hacer en forma tradicional, habitual, o pretenden, digamos, equilibrar un poco el teletrabajo con el encuentro en las oficinas? No sé si se entiende la pregunta. No, totalmente, es equilibrado. Ayer yo lo escuchaba a Juan Carlos de Pablo que decía, ni tan exagerado ni tan poco. Yo creo que se va a llegar a un mix natural. El teletrabajo estaba entendido, bueno, Mariano sabe un montón de teletrabajo, porque él participó y mucho de esas experiencias en Telecom. Pero nosotros lo veíamos como un beneficio y nosotros lo vemos como una nueva forma de trabajar. Totalmente. Yo más que home office hablo de trabajo a distancia o trabajo en forma remota, no necesariamente tiene que ser en la casa. Yo creo que cada empresa se va a estructurar y eso es lo que se está viendo, por lo menos nosotros en nuestras empresas clientes, cada uno va buscando sus formas. Y no hay que confundir algo no hay que confundir la teleurgencia, si nosotros salimos corriendo con teleurgencia y hemos ido aprendiendo con el teletrabajo. Y es aprender a trabajar de forma remota. Ahora, yo creo que sí hay una necesidad universal de en algún punto encontrarse. Obviamente se mejoró la productividad, pero hay que aprender, hay que volver a aprender, a ver, a los líderes. Es decir, la forma habitual de controlar, y ahí estaba Mariano que decía que me sufrió en Telecom, y sé que está por ahí Marcelo Rolón, que me recontra sufrió también. No lo dije a vivo, no lo dije a vivo. No, hay algo, Juan, que... En el vestuario hicimos, me tomé el atrevimiento de hacer ese comentario, pero yo creo que todo, a mí me suena que todo habla de factores favorecedores y potencial situacional o oportunidad de situación. Cuando nosotros trabajamos en los 90, el tema y el concepto de teletrabajo parecíamos un grupo de locos líricos alucinados, y no era para menos porque estaba el dial-up, básicamente como tecnología circundante. O sea, la capacidad y la velocidad, todo el entorno realmente era poco favorecedor y tenía una lógica muy distinta. Entonces yo creo que han pasado 30 años, no es poco, y creo que también la cultura organizacional ha crecido al mismo ritmo casi que la tecnología. Yo creo que, bueno, nada, perdón, tomé la palabra y no era mi intención, pero me parece que lo que nos deja Juan planteado es un decálogo de cuestiones a tener en cuenta, a tener en mira desde el punto de vista organizacional para una buena implementación de un cambio cultural que está dado y que está en el entorno. Ahora yo los voy a interpelar a los dos, si me deja Juan Carlos, ¿sí? Digo, porque en estos días hay un run de una reglamentación de la ley de teletrabajo, ¿sí? Eso le iba a preguntar a Marcelo justamente. Que a nosotros nos gustaría que sea la ley de trabajo desde cualquier lado, o la ley de Smart Work como tienen los italianos, pero es la que tenemos. Con lo cual, espero que la reglamentación la haga un poco más virtuosa si se puede. Así que
muchachos, le paso el micrófono para Hay que una nos pregunta cuenten. que Marcelo quería hacer, ¿no? Estás muteado, Marcelo. Sí, perdón. ¿Me permitís, Mariano? Eh, Juan, vos hablás que hoy hay que aprender a vivir en la incertidumbre. Te escuché, digamos, y anoté ese punto. ¿Vos estás viendo dentro de lo que es tu perfil de búsqueda de profesionales, que las organizaciones hoy están repensando quién es el líder? También dijiste que el líder tiene que ser el formal, el que tiene el cargo más importante. Utilizaste otra palabra, ¿no es cierto? Pero ¿vos No, creés que hoy es necesario readecuar el perfil del líder en función de esta incertidumbre que viene para quedarse? Esa es mi palabra, un poco. Vos lo dijiste de otra manera, por supuesto. sí, definitivamente, Marcelo, no hablé del formal, hablé del formal y del informal. En las organizaciones hay líderes formales e informales. Hay líderes que devienen del cargo y otros que devienen de lo que saben, de lo que aportan, de lo que reúnen. Creo que el mejor ejemplo es cuando hemos escuchado a esta gente del desastre de la cordillera, los uruguayos. Los líderes van mutando y van cambiando y tienen que ver con los contextos. Las organizaciones tienen que aprender a respetar esto. Yo digo que esto es como una obra de teatro, vivir en este contexto. ¿Qué quiero decir? Es, las luces te iluminan cuando vos estás en la parte principal de la actuación, pero el resto sigue colaborando para que la obra de teatro se lleve adelante. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a esos líderes que estaban siempre iluminados. Y en general hoy todos deben tirar del carro y todos son necesarios para llegar a un encuentro. Vivir en incertidumbre es, no debiera ser, todos nosotros decimos que es caótico y sí, y es difícil, pero eso es lo que nos da las oportunidades, porque si, nos saca de la zona de confort. Analicen las empresas hace 50 años cuáles eran las líderes, cuáles son ahora. Y bueno, son las que han aprendido a modificarse. Vos me preguntabas sobre las búsquedas. Una mala noticia para quienes están en organizaciones muy formales. La gente joven, digital, no quiere trabajar en organizaciones tan formales y tan estructuradas. Buscan otra cosa porque el mundo ha cambiado y la evolución es mucho más rápida de la que nosotros conocíamos. Ya era rápida en los 90 y, y ahora ni te cuento, es increíble lo que está pasando. Solo de lo digital, no. Yo creo que cada vez hay cosas en nuestras costumbres, en nuestras formas de mirar la vida que te hace que se modifica. Y cada vez más rápido. El siglo XX, ¿qué se distinguió? El siglo XX se distinguió en que hasta el siglo XIX todos hacíamos lo que hacían nuestros padres tratando de ser un poco mejores. En el siglo XX todos tratamos de ser diferentes a nuestros padres, siempre mejores, pero diferentes, mostrarnos diferentes. Bueno, hoy creo que la evolución lleva a otra cosa, que estamos todos descubriendo. Y eso hace lindo el desafío, eso hace que no importa la edad que vos tengas, vos lo que estás buscando hoy es actitud, gente interesada en el cambio, gente que investigue, que no se quede, etcétera, etcétera, Marcelo. Creo que hay una pregunta de Mariano sobre el tema de la reglamentación. Creo que vos tenés información, la nuestra como Octopus, y esto es porque a veces estamos participando en esto, es que sí, que están trabajando. Sé que les están pidiendo a las organizaciones sus nuevas opiniones y ahí vos me podés decir cómo funciona esto, cómo está funcionando. Por lo que yo sé, eh, eh, esta ley se sanciona junto, era la condición, o sea, tiene media sanción en diputados, porque en diputados salió con la aprobación de todos, pero era la condición para que se aprobara la ley de conocimiento como media sanción. Y entonces, porque después en senadores se aprobó sin modificaciones, y luego de aprobada se están dando cuenta de que hay algunas falencias, algunos errores,
La definición de teletrabajo surge de la resolución del año 2012 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, textual. Pero es tan textual que, como bien decía Mariano, o vos mismo, Juan, lo mencionabas, es que teletrabajo no significa trabajar siempre desde su domicilio. Y si no es siempre de su domicilio, y creo que eso es una verdad conocida por todos o reconocida por todos, cómo el empleador va a hacer el control de higiene y seguridad sobre el lugar de trabajo, le va a tener que pedir admisión a Starbucks o a cualquiera de estos lugares donde el trabajador quiera trabajar. Por decir una broma, quizás para... Pero lo que de alguna manera hoy se está viendo, consensuándose, por lo menos, lo que uno conoce, entre la Cámara de Diputados, principalmente los que lideraron como diputados este proyecto, y el Ministerio de Trabajo, es de establecer una reglamentación que precise algunos aspectos que por lo menos quedarían con alguna duda. Uno de ellos es la famosa, el derecho de desconexión para un grupo de trabajadores con determinadas particularidades, que entiendo lo que se está coincidiendo es que va a ser un derecho de desconexión, que significa que no tenga una jornada continua, pero no significa que no tenga que cumplir con esa jornada, y por lo tanto tendría que cumplirla de acuerdo a lo que pueden llegar a ser otros tiempos. Que es parte de lo que vos decís, Juan, también. O sea, hoy no estamos hablando de controlar el tiempo de trabajo, sino en este dinamismo de cambios, tratar de ver cómo se cumplen los objetivos, trabajando presencialmente o no, digamos. Y esto es parte de, este es un aspecto. El otro aspecto que por lo menos están tratando de ver es el derecho de reversión, que para nuestra ley es solamente unilateral para el trabajador, y eso es algo muy particular y muy distinto a otros derechos comparados. También establecer un plazo para poder ejercer por parte del trabajador esta opción, limitarlo en el tiempo y no llevarlo quizás en forma, como establece la ley, en forma permanente. En cualquier momento lo puede llegar a hacer, aunque hace 10 años que capaz que está trabajando con esta modalidad. Y ahí, bueno, análisis, no quiero hablar de tiempos porque eso todavía está, por lo que yo sé, con información se está manejando de alguna manera para tratar de consensuar un poco la idea. Esto es, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Igual todavía tiempo tenemos, ¿no, Marce? Sí, Juan Carlos, por eso mismo, si puedo hacer una reflexión sobre lo que Totalmente, estás totalmente, Juan, diciendo, bienvenido. Marcelo, y sobre lo que estamos hablando, y sobre todo en este espacio que es el de Spot Laboral. Yo creo que nosotros, los que básicamente hacemos relaciones laborales, tenemos que entender que las estructuras rígidas se quiebran. Todas las relaciones laborales tradicionales se han quebrado, como por ejemplo seguridad social, inspección del trabajo, no sé cómo las van a hacer, incluso la negociación colectiva y el modelo sindical está pensado para una época que ya no existe. Nosotros sí participamos cuando salió la ley, ¿no? Lucas, mi socio Lucas Fernández Aparicio, él lidera los abogados laboralistas de Juntos por el Cambio. Y escuchábamos los líderes sindicales y sabemos que uno de los temores que eran, bueno, si la gente no va a trabajar, ¿cómo los lideramos? Bueno, estos son líderes de otro tiempo. Las redes sociales están demostrando que hay otra forma de liderar los colectivos. Y por eso aparecen estas cosas. Bueno, si no se entiende eso, es muy difícil empezar a dar respuestas, porque nosotros tenemos que dar respuestas a estas preguntas. No sé, ¿cuándo se va a configurar una relación de dependencia laboral en un mundo moderno donde hay otras formas de trabajar? Me parece que el Estado tiene que dar algunas respuestas y las políticas públicas, pero también las instituciones y los actores sociales son preponderantes en mencionar. Y esto es a título personal. Yo creo que las cámaras, ADRA, etcétera, tienen que levantar y mucho la voz sobre lo que está pasando. Es decir, no se tiene que quedar callados. Es un momento de decir, estamos en un cambio, a nosotros nos parece esto, no que tenemos la razón, sino que entendemos esto y hay que decirlo en todos los lugares, porque si no va a salir, como salió esta ley, de apuro, y ya te digo, en mi opinión, hacia la teleurgencia y no hacia el
teletrabajo, y ojalá que se reglamente, porque si no, solo la ley nos deja abierto un campo de litigiosidad que va a ser terrible. Sí, Totalmente. desde ADRA, por lo menos Juan, lo hicimos en su momento con la ley, que hicimos observaciones muy respetuosas, pero observaciones al fin, y hay un documento en la página que es de libre consulta, y hemos dado junto a la gente de Byton, Juan Carlos nos ha facilitado el espacio, una cantidad de charlas que a nuestro modo de ver intentan poner luz sobre esos puntos que pueden no tener el foco adecuado. Pero yo ratifico lo que vos planteás, a mí me parece que es responsabilidad de todos tratar de generar el marco como para sostener, en primer lugar, el empleo, que no es un tema menor, el trabajo remoto forzado, si querés, por las circunstancias urgentes, ha permitido miles de empleos mantenerse con vitalidad, mantener el nivel adquisitivo de su salario y además, como a mí me gusta decir siempre, ver en el horizonte un lugar donde llegar, que es la empresa sana y salva, ¿sí? O por lo menos con el menor nivel de deterioro posible, gracias a la contribución que hace la gente a través de un medio telemático. Con lo cual, digo, el valor es indiscutible. Y el compromiso de todos nosotros también. Así que, nada, comparto plenamente, Juan, esto que planteas. Juan Carlos. Totalmente. Sí, yo creo que indudablemente, bueno, desde luego agradecerle muchísimo el aporte a Marcelo y a Juan y a Mariano, por supuesto. Yo creo que si algo nos deja esta enseñanza de esta interrupción que estábamos hablando involuntaria, es la humanización de los líderes frente a sus equipos de trabajo. Esto fundamentalmente, creo yo, transmitir confianza. Yo creo que el darle confianza a su equipo es esto precisamente de generar y calmar las ansiedades y demás. Decía un viejo gurú del área que de alguna manera hay que aflojar con los controles y liderar con los valores. Yo creo que este es el momento de trabajar sobre eso, ¿no? En pos del objetivo que mencionaba Marcelo y en pos del liderazgo que mencionaba Juan. Me parece que son dos temas que tenemos que trabajar y mucho. Y además, bueno, la gente nuevamente es la que hace el cambio, y como decíamos también en un comienzo, esto hasta trajo aparejado un aumento de productividad. Desde mi parte, agradecerles mucho, como siempre, Marcelo, Juan, los aportes han sido sumamente esclarecedores y valiosos, por otro lado. Mariano, tus palabras. No, de tal modo, muchísimas gracias, Marcelo. Juan, te comprometemos a seguir estando con nosotros y probablemente participar más de este espacio. Y bueno, nada, los esperamos el próximo lunes también con el doctor Zavala, que nos va a hacer la actualización normativa, y también vamos a trabajar sobre la actividad de la industria del packaging con Sebastián Pereira Pino. Quería pasar el aviso para nuestro... Yo recordarles también, bueno, primero hacerles llegar a Marcelo y a Juan el agradecimiento de los participantes por la charla, y recordarles también, si ha quedado alguna pregunta pendiente, lo pueden hacer a través de este puente que desde ADRA se ha generado para cubrir, digamos, las dudas que puedan surgir. Reitero, el correo es spotadra@gmail.com. Muchas gracias por mi parte, y de vuelta, felicito a ADRA, cuenten conmigo. Yo creo que saben que a mí me apasionan estos temas y yo estoy para colaborar. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias también. Adiós, gracias, hasta luego. Nos vemos hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Buena semana. Adiós. Adiós.